Crisol, informó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de Luis Alemany a los 76 años en Montevideo. Según señala Crisol, Alemany era conocido como el Bazooka y estuvo preso desde 1970 hasta 1971 en el penal de Punta Carretas. El expreso político e integrante del MLN, Marcelo Stefanel, escribió en su cuenta de Twitter: hoy falleció un compañero de antiguas batallas y de pensamiento inquieto, gran defensor de Bá Ferreira y de Real de Azúa. Se llamó Luis Bolívar Alemany y todos lo conocimos como Prudencio o el Flaco Bazooka. Alemany, hay también un tuit del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sobre el fallecimiento de Alemany. Sí, si querés lo leemos. Se fue a Alemany, de joven se sumó al MLN Tupamaro, fue apresado, juzgado y condenado a prisión antes del golpe. Vuelta a la democracia, se negó a recibir ninguna indemnización. Dijo que había recibido una condena justa por atentar contra las instituciones. Murió blanco, destaca Pablo da Silveira. También hay otro tuit del senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que dice: falleció Luis Alemany, compañero de ruta por años, impulsor como pocos del debate ideológico en el Partido Nacional con el liberalismo igualitario, ex MLN, testigo de la masacre de los 4 donde mataron al Toba, dejó una familia ejemplar que brilla con su capacidad, que descanse en paz. Me imagino que andarás buscando a Bá Ferreira para una rueda de ideas. Sí, lamenté mucho esa noticia, estaba enfermo Alemany de hace ya unos años. Yo lo consulté en varios de mis libros, lo traté. Creo que fue el primer trabajo que tuve, si no me acuerdo, fue en un centro de estudios, digamos como una ONG, lo que ahora se llamaría una ONG, en los años recién recuperados, sería el 85 por ahí, que bueno, se proponía como mapear la sociedad civil y ayudar a que la información fluyera entre las organizaciones, entre sí, digamos, en épocas que no había redes sociales. Entonces, hacía un boletín con información que traían, y ese centro, yo no lo sabía en aquel momento, o sí lo supe cuando conseguí el trabajo, no lo sabía, inmediatamente empecé a conocerlos y a saber. Eran todos ex-tupamaros que habían ido a Europa en el exilio y habían vuelto. Ninguno seguía siendo del MLN, algunos se habían hecho blancos, y otros no tenían una afiliación, pero no eran MLN, eran gente que en general había recibido mucha influencia de las democracias europeas, progresistas, digamos, y había vuelto socialdemócrata de alguna manera, por decirlo así. Algunos eran wilsonistas y otros no tenían una afiliación muy clara, pero claramente iban para ese lado, o ya no eran tupamaros, digamos. Y Alemany era uno de los que estaba en ese entorno, ahí lo conocí. Ahora, cuando se publicaron los archivos del terror, todo lo que pasó en ese centro de estudios, todas las minucias, está todo consignado ahí. Éramos todos espiados. De hecho, lo que yo aparezco en los archivos del terror casi todo refiere a ese trabajo que tuve ahí cuando era muy joven. Incluso hubo un momento que hubo una pelea interna y unos cambiaron la cerradura. Ese grupo como que se peleó entre ellos y unos decidieron quedarse con el centro y cambiarle la cerradura a los otros. Todo contado con lujo de detalles, era absolutamente espiado. Luego más adelante traté con Alemany ya como periodista, consultándolo para mis libros. Y Alemany tuvo una peripecia muy interesante, porque por un lado era muy autocrítico de lo que había sido el MLN, incluso él sumó a buena parte de su familia, sumó a su abuelo, por ejemplo, hasta su abuelo se hizo tupamaro, que era una persona mayor, siguiendo al nieto en su aventura revolucionaria. Y eso le pesaba a él, digamos, ¿no? Todo lo que había cargado a la familia. Como decíamos, bueno, se había hecho, digamos, socialdemócrata en Europa. Y esto mucha gente a veces no lo olvida, digamos, cuando se habla de la derrota del MLN. El MLN tiene la gran derrota militar en el 72. La mayoría de su gente o cae presa o se va al exilio. Alemany fue uno de los que se fue al exilio. Pero en el exilio hay un momento ahí cercano entre 72 y 73, en esos años, que se recibe mucho apoyo internacional, por ejemplo, de Cuba. Y Alemany fue uno de los que fue formado en Cuba como cuadro militar. Él decía que se había transformado en un ranger. De hecho, el apodo Bazooka
viene de ahí, porque aprendió a manejar todo tipo de armas y acá una vez regresado le tiró con una bazooka a un patrullero, creo, en fin. También le decían Trinity, que era un personaje muy popular en el cine en aquellos años, de una especie de cowboy que era capaz de pelear contra 10 al mismo tiempo. Regresa a Uruguay, lo que ve entonces ahí hay un grupo de Tupamaro, se da un proceso que es complejo, que es, por un lado el MLN está derrotado militarmente, tuvo una gran derrota, pero por otro lado recibe dinero de la Junta Revolucionaria Continental que cabeza Cuba, digamos, y también entrenamiento, como nunca antes había tenido. O sea, tiene algunos cuadros entrenados de una manera más profesional de la que nunca tuvo, y a su vez tiene muchos recursos. Entonces, hay un grupo de militantes que, a pesar de eso, vuelven a Uruguay, intentan una contraofensiva, ven que el control de la dictadura es total sobre el país y que es muy difícil hacer algo, y deciden que ya está, que hubo una derrota militar, que no tiene más sentido explorar la vía militar, y eso motiva que sean muy criticados. Por ejemplo, hay un libro de Fernández Huidobro llamado En la nuca, que justamente es contra Alemany y contra otros, que sosteniendo le pegaron un tiro en la nuca al MLN. En cambio, uno hablaba con Alemany y te decía, era necesario admitir la derrota porque los cuadros que quedaban eran tan jóvenes y tan y el dominio de la dictadura era tan total sobre el país que solo iba a ser una masacre, digamos, iba solo a ser un baño de sangre, seguir la lucha armada, digamos, ¿no? Así que él se tuvo el protagonista de todos esos años. Era muy interesante hablar con él sobre todo eso. Yo usé su testimonio tanto en el libro Historias Tupamaras, donde más bien hace su visión autocrítica del MLN, y en Gabazo sin piedad, donde cuenta justamente ese momento histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelven con dinero y entrenamiento, alquilan la famosa casa en Punta Gorda, que es luego el 300 Carlos, el infierno chico, donde luego cuando caen, cuando el ejército la toma, la transforman en el centro de torturas, digamos. Pero prueba del dinero que traían es que pueden alquilar esa casa como base de operaciones. No sé si se entendió algo. No, se entendió, Sí, se entendió. perfecto. Simplemente un punto que me quedaba ahí colgado es la cárcel a la que alude que Pablo tuvo da Pablo da Silveira fue anterior a ese episodio Claro. de Cuba. Claro, fue en el 70-71, cuando era muy joven y cae antes del golpe de Estado y antes de la derrota militar del MLN, ¿no? Otro motivo para repasar de nuevo Gabazo sin piedad, que es un libro que tiene muchísima información y que por lo menos personalmente me ha pasado de consultarlo cada vez que aparece alguna cuestión que te hace ruido y que te genera alguna duda, y ahí está. En Gabazo sin Toda la piedad... Y en Historias Tupamaras también, ¿no? Sí, en los dos está. En Gabazo sin piedad, Alemany fue muy amigo de Eduardo Pérez Silveira, que era uno de los dos protagonistas cuya historia es central en Gabazo sin piedad, porque su muerte tiene mucho que ver con Gabazo, y que es el que termina La persona admitiendo... que fue gaseada. Exacto, que le tira una granada de gas adentro de una unidad militar. Y fueron muy amigos y muy compañeros en ese momento, que había que decidir, que venían de vuelta con dinero y entrenamiento, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante o acá hay que buscar una salida política? Y ahí fue, cuenta mucho de ese momento. Bien. Y tiene una escena cinematográfica en la cual se encuentran, siendo el Tupamaro más buscado prácticamente, porque era el Bazooka, el Trinity y todo eso, está una vez en la Rambla de Positos, se le acerca un hombre y le pide fuego, se da vuelta y era Gabazo en persona, y le da fuego. Y los dos están seguros, él está seguro que es Gabazo el otro, y Gabazo, él en la mirada sabe que Gabazo lo reconoció también, y ninguno hace nada, ¿no? Porque están solos. Es una escena de cine total. No, la recuerdo haberla leído. Lo que no me acuerdo es si su hipótesis era que había sido casualidad o que era... O que lo estaba siguiendo. Claro. No recuerdo eso, tendría que leerlo de vuelta en el libro, pero sí que se reconocieron seguro. Sí. Bueno, muchas gracias, Leo. Y un abrazo a la familia de Pedro Alemany, bueno. en especial a su hijo, que es un músico muy conocido en Uruguay. Sí, Luis, Pedro es el hijo. Pedro. ¿Qué dije? A la familia de Pedro. A la familia de Luis Alemany, un abrazo a su hijo Pedro.